Muy buenos días, hermano y amigo que escucha este programa, El hombre y la Biblia. El hombre y la Biblia es un programa de Dios para bendecir tu familia, bendecir tu casa y bendecir todo tu entorno. Que Dios te bendiga más. Hoy estamos continuando con la serie titulada Los 19 pasos para expresarnos correctamente. Dentro de esos 19 pasos, ya en el día de ayer estuvimos exponiendo del primero. El primero es el título o tema que le debemos de poner. Y les recordamos que el título o tema debe de salir del contenido. O sea, primero debe de conocer el contenido del texto y luego entonces es que podemos presentar dicho contenido. Que Dios te bendiga. Dios bendiga tu casa. Dios bendiga tu entorno. Pero hoy, en este día, estamos o estaremos desarrollando la segunda parte o el segundo paso de los 19 pasos que ya te hemos hablado para hacer la exposición de una manera correcta. Este segundo paso se titula Introducción. La introducción a un tema lo vamos a ver en el Salmo 91. En el Salmo 91 recuerda que habían dos personas, una que le presta el cuerpo, que es el rey David, al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo que es quien hace la exposición. Dos personas. Por eso cuando dice, morando bajo la sombra del Omnipotente, el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, él está expresado de manera, en un sentido colectivo porque hay dos personas. David que presta su cuerpo para al Espíritu Santo y el Espíritu Santo que es quien habla en el cuerpo de David, del rey David. Observa ahí, morando bajo la sombra del Omnipotente, ese es el título. Ahora vamos a la introducción. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. O sea, dos personas. David, que presta su cuerpo, y el Espíritu Santo, quien se expresa a través del rey David. Entonces, aquí, hoy, hemos observado lo que es dónde está la introducción. La introducción está desde el verso 2 al verso 3. Digo, del verso 1 al 3. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. O sea, no estás confiando en personas, sino en Dios. Vamos ahora a ponértelo ahí para que lo veas. Bien. Desde el verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré.
está hablando de que confía en Jehová. Ahora bien, cuando hablamos del segundo paso, la introducción, la misma se puede expresar de 4 formas diferentes. Una introducción se puede expresar de 4 formas diferentes. Una es la definición, definir el texto. Otra es expresar el contenido del texto brevemente. Es una forma de expresar el contenido de una manera breve, la introducción. La introducción es esta. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Versículo 1 al 2. Ahí puede ver lo que se llama la introducción. Puede ser la introducción practicada definiendo, comparando. ¿Quién lo hacía comparando muchas veces? Jesús. ¿Qué usaba Jesús para hacer la comparación? Una parábola, pero otra vez usaba un símil. La parábola es más larga que el símil. El símil se expresa cuando usted lo puede identificar cuando dice, así como los días de Noé. Ese es un símil. La metáfora es cuando el texto es más largo, como por ejemplo las 10 vírgenes. Digo la parábola, las 10 vírgenes, es más largo que así como los días de David. O sea, usted puede usar para introducir un texto 4 partes, seleccionar una de ellas. La ejemplificación también la usaron. La usaron los apóstoles. La usó Jesús. La usó Moisés. La usaron los profetas. La introducción usando, en una ocasión usaba un paso de lo que, en una ocasión la introducción la hacían ejemplificando, en otra comparando, en otra presentando un breve contenido. Y como ya te dije anteriormente, entonces, aquí en este texto bíblico podrá observar lo que es aquí en este texto bíblico podrá observar que no hay comparación en la introducción, que no está definiendo en la introducción, sino que está hablando precisamente del contenido. Del contenido, observa bien, morando bajo la sombra del Omnipotente. Ese es el título del que estuve hablando ayer. Ahora el verso 1 del Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Esa es la introducción expresada en el Salmo 91. Observa bien que esta introducción está elaborada basándose específicamente en expresar brevemente el contenido del texto. ¿Contiene el texto qué? Obediencia y beneficio.
El texto contiene obediencia y beneficio. Entonces, en la introducción, brevemente, que hemos leído, observamos esas dos partes. En la introducción, contenido, un contenido breve, basándose en esas dos partes, obediencia y beneficio. Ahí está el segundo paso, que se llama introducción. Hay personas que dicen que la Biblia es incoherente, pero el Espíritu Santo es coherente. ¿Quién es el que no es coherente? El mentiroso. Ninguna persona mentirosa puede ser coherente. Y mentiroso es ¿quién? El impío. Vamos a ver el verso 8 para que usted pueda ver quién es el incoherente, que no es la Biblia. El incoherente es el mentiroso. Verso 8. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Impío es todo aquel que habla mentira. ¿Cuál es la recompensa de lo impío? Usted la conoce, el fracaso. ¿Por qué? Por ser incoherente. El mentiroso es incoherente. Sin embargo, se le llama muchas veces incoherente a lo que pura y simplemente expone la palabra de Dios. ¿Por qué se le llama incoherente? Porque quien le dice incoherente es precisamente el impío. El impío siempre va a llamar incoherente a todo aquel que expone la palabra de Dios. En otra palabra, es lo mismo que loco. Ninguna persona que tenga trastorno de salud mental puede ser coherente. Ninguna persona que tenga problemas de salud mental puede ser coherente. Entonces, toda persona que tiene algún trastorno de salud mental es incoherente. Entonces, el impío, que es el que verdaderamente tiene trastorno de salud mental por ser incoherente, hablando mentira, llama loco al coherente, al que expone la palabra de Dios, porque es una forma de él acusar para defenderse. ¿Acusa a quién? A quien expone la palabra de Dios. Siempre vive buscando la perfección cuando la perfección no existe. La perfección no existe y es lo que hace el impío. Buscar la perfección en el creyente. Cuando él vive hablando mentira, y por hablar mentira es incoherente, todo aquel que habla mentira es incoherente, porque te dice una cosa y luego te dice lo contrario a lo que ya te había dicho. El mentiroso es incoherente. Y el mentiroso, aquí se le llama impío. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Es duro porque el impío generalmente siempre vive atacando a los que predican el evangelio. Los ataques vienen de los impíos, de aquellos que viven hablando mentira. Y son personas que ni siquiera tienen compasión de sus hijos. Si ganan 20,000 pesos, llevan 2,000 a la casa y los otros lo gastan en diversión. Hablando mentira a la esposa, ese dinero que gastaron en diversión es una incoherencia porque sus hijos carecen de alimento. Y en lugar de invertirlo en alimento, lo invierten en diversión. Eso es ser incoherente. Entonces, ese tipo de persona es la que la Biblia está señalando en el verso 8. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, de aquellos que viven hablando mentira. La Biblia es coherente, no es incoherente. Todo el que predique el Evangelio es coherente. El Evangelio de Jesucristo. No el Evangelio de los hombres, sino el Evangelio de Jesucristo.
El Evangelio de Jesucristo, lo primero que la persona hace es que le presta su cuerpo al Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo quien le habla a la persona a través de él. Es el Evangelio de Jesucristo. Es el Evangelio que se identifica como el de Jesucristo, que la persona le presta su cuerpo al Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo que se exprese a través de él. Pero ¿cómo tú le vas a prestar tu cuerpo al Espíritu Santo si aún no lo conoces? Para prestarle tu cuerpo al Espíritu Santo tienes que conocerle. ¿Cuánto daño hoy se han hecho por eso? Porque hay personas que no le prestan su cuerpo al Espíritu Santo. ¿Pero a quién se lo prestan? A Satanás para que ataque a los que predican el Evangelio. Le presta su cuerpo entero a Satanás para atacar a las personas que predican el Evangelio. Y usted lo identifica porque ese tipo de personas siempre vibrando mentira. Y todo mentiroso es incoherente. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hasta aquí me ha ayudado el Espíritu Santo. Hasta aquí me ha mantenido. Que Dios te siga bendiciendo. Se despide de ti tu hermano y amigo Salomón Almanzar Paulino del programa El Hombre y la Biblia. Recuerda que estamos desarrollando las dos teologías de Israel. Simiente representada por Jesucristo, conforme a Gálatas capítulo 3, verso 16. Y descendencia, también por el apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 17 en adelante. Tú vas a ver que la simiente es Cristo en Gálatas, capítulo 3, verso 16. Y la descendencia es la población que desciende de Jacob. Jacob tuvo dos hijos. El mismo día nacieron los dos, mellizo, hijo de la misma mujer. Y ese Jacob es el que da inicio a la teología de la descendencia. Que Dios te bendiga.